Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Hemos regresado, jóvenes, a la vida de trabajo duro, para compartir con todos ustedes el nuevo proyecto de Casa de Blanca. Nos tardamos, pero no hay fecha que no se llegue. ¿Cómo dice Tarde, la pero frase? seguro. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Ándele, Ese mero. ese mero. Así mero es. Ey. Así mero es. Y pues nosotros, como dice Marce, tarde pero sin sueño. Ah, Ajá, esa. También estaba también. mal dicho. Tarde, pero sin sueño. ¿Cómo han estado, jóvenes? ¿Cómo has estado, Gaby? ¿Yo? Gaby, tú tienes un canal, ¿verdad? Que aprovechemos el video para que diles un mensajito, por favor. Hola a todos y muchas gracias por todos los que se han suscrito a mi canal. Pues aquí estoy. Quise yo saludar personalmente a la señora Blanca, porque me identifico con ella, porque, pues como verán, a mí ya me hicieron mi casa, pero ella apenas. Y pues le quiero desear lo mejor, ¿no? Y pues sí, los invito a que se vayan a suscribir a mi canal. Ya si les gusta, pues ahí quédense. Para que sigan las aventuras de Gaby. Sí, para que conozcan mi vida. Pues vamos a hacer el primer encuentro con la señora Blanca. Señora Blanca, muy buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí para presentarlas. Gaby, Blanca, Gaby. Hola, ¿cómo está? Hola. Pues la quise saludar personalmente. Vengo apenas del trabajo de aquí con el arquitecto y la quise saludar personalmente porque, como les digo, me identifico aquí con usted y qué bueno que el arquitecto se animó para que le hicieran su casa. De verdad que no se va a arrepentir porque no sé si ha visto mis videos de cómo quedó mi casa. No, hombre, olvídese, es una chulada de casa. Toda la gente me la ha estado chuleando, que qué bonita, porque también quiero darle las gracias porque llevó un calzado allá a la oficina y a mí me sirvió. Qué bueno. Y también por eso quise darle las gracias porque, pues, todo sirve. Y por eso muchas gracias de eso y aparte quise conocerla. Y aquí estamos con el arquitecto después de años, no, meses, ¿Meses? meses de no salir aquí en sus videos de él. Pero, No, te hemos seguido viendo y a tu hija también. también en los videos, sí. Sigues presente. Qué bueno. Y aquí sigo, vigente. Y yo creo que seguirá porque Gaby, ya como sabes, y como tú también, se volvió arquitecta. Entonces, ella quiere De venir. mi propio destino, pero arquitecta. Exactamente. ¿Quién lo dice? Amado Nervo. Sí, sí, sí. Ujú. Ya se va el ganón, ¿eh? No se vaya, jefe. Yo sí te conozco a ti, ¿o no? Sí, ¿cómo no? Sí, ya nos conocemos. ¿En qué obra estuviste con nosotros? ¿Cómo se llama? En la cueva. En la cueva. ¿Tú estuviste en la cueva? Sí. El ¿Cuál es Peque tu nombre, por favor? Me llamo Presenta. Teodoro Mesa Ortiz. Oh, Tus órdenes. Pues Sí, casi no estuve estuvo en en ninguna ninguna obra. Dale, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Con su racimote de plátano. Ya se va con su plátano. Tú sacaste a las 9. Excelente. Y así, jóvenes, termina una jornada laboral y empieza una nueva obra. ¿Cómo has estado, Blanca? Muy bien, extrañándolos. Una disculpa a ti y a toda la audiencia. Como saben, como se deben de imaginar, hacer esto no es nada fácil. Requiere, pues primero que nada, voluntad y en segundo, como le conocen a los billetes, ¿verdad? Entonces, voluntad y billetes, dinero, ¿verdad? Y pues después de hacer la casa de Gaby durante el año pasado, ya Sí. hicimos un video donde les compartimos cuánto gastamos. Y pues tampoco no hay tantos billetes, ¿no? Entonces, Hay que También hacer escasos. alcancía. Hay que ir haciendo la alcancía. entonces pues en estos meses que llevamos del año, pues nos sirvió pues para trabajar mucho, para generar, para decir, ok, Por eso hasta ahorita el proyecto, sí, ¿verdad? por eso hasta Claro. ahorita. Y se dice Sí. fácil, ¿verdad? Porque muchos Sí. suscriptores
muchos seguidores del canal pues han estado al pie del cañón contigo. Se me ocurre por ahí un nombre, Ricardo, ¿verdad? Ricardo, Piper o Piper, Ajá. EPBS, de verdad. Oh, Víctor, no sé, sí son varios son varios. que sí cada semana, de verdad, muchas gracias, se les agradece que siga uno presente. Gracias. Sí, sí, la verdad que hay mucha gente que está muy pendiente de este proyecto, muchísimos, y muchos que no comentan, ¿verdad? Sí. Pero que están ahí. Que también de vez en cuando, ay, la casa de Blanca. Exacto. Y, les agradecemos a todos su comprensión también, principalmente a ti, eh, su comprensión en entendernos, pues que obviamente Que no todo era, es un proceso. todo es un proceso, todo lleva tiempo y como dice mi papá, los tiempos de Dios son perfectos y esto empieza cuando tiene que empezar y va a terminar como debe de Como de- terminar. Y cuando debe de terminar. Y aprovechamos para agradecerles a todas las marcas que están apoyando el proyecto de Blanca, principalmente pues Henkel, Fester. Ajá, Henkel es la marca madre de Fester. Entonces, nuestros amigos de Henkel, nuestros amigos de Fester, ellos nos están apoyando en este y en todos los proyectos de la oficina, en todas las iniciativas de Cota Paredes. Entonces, principalmente Fester, gracias, porque, Por estar hombro a hombro sí, todo sí, el sí, tiempo. porque no solamente Henkel es una marca pues que tiene muchas otras marcas como Resistol, ¿sabes? O sea, es una casa global que engloba Submarcas. muchas submarcas, incluidas Fester, y pues gracias al apoyo de Fester es que vamos a poder hacer esto. Muchas gracias, Entonces, que de haber sabido, voy a comprar más viva. sí, 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 sí. Entonces, Fester, ustedes, de verdad, todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio. Gracias. Muchas gracias por apoyarnos. Sin ustedes esto no, de verdad, sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Y, y bueno, no solamente Fester, Covintec Ok. son la otra empresa que nos van a apoyar muchísimo. Todo el proyecto lo vamos a hacer con Covintec. Bueno, la planta alta se va a construir toda con panel Covintec, con su cualilosa y su muro Covintec. Aquí tenemos al ingeniero arquitecto. Buenas tardes a todos. Sergio, ¿qué opinas que dicen que eres el hermano perdido de Luisito Comunica? Vaya vato perturbador. No tan perdido ya. Ya no están perdidos, ya me encontraron. Pues bueno, aquí Sergio, encontrado. como todos los proyectos de la oficina, fundamental, él es el supervisor de obra, ¿verdad? Porque ya hay residentes de obra que después los conocerán, las conocerán. Las y los, aquí todavía no sabemos si va a ser hombre o mujer. Muy posiblemente sea hombre aquí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pues muchas gracias. Y si todavía hay alguien interesado en ser El residente, residente de de esta obra, obra, de Casa Blanca, exactamente. pues ahorita estamos en ese proceso exactamente de elegir a quién nos va a ayudar a estar de residente de planta a tiempo completo aquí, ¿no? Que es lo que se necesita siempre en cada obra. Si hay algún interesado, es importante, pues, por la zona que vivan cerca o que tengan en qué moverse, ¿no? Porque sí está algo lejos de Guadalajara Centro, ¿sí? Sí, creo que tiene que ser de Tala, ¿verdad? Para que Exactamente, llegue entonces- temprano. Y lo que queremos es que esté antes que los albañiles. Pues sí, ahorita es cuando. Excelente. Y bueno, comentarles lo que hablábamos de Covintec, ¿verdad? La planta alta se construirá con... Exactamente, ahí les va. Toda la planta baja, o bueno, lo poco que se va a modificar en cuanto a muros en planta alta, se va a hacer con bloc de muro de jalcreto, del que siempre utilizamos, con refuerzos de varilla horizontales, solamente en planta baja. Toda la planta alta se va a levantar y edificar con Covintec, muros y losas de Covintec. Los muros van a ser de 4 pulgadas y las losas son del mismo material, que bueno, va a estar muy interesante ese proceso porque tanto para mí como para todos es un proceso de construcción nuevo, ¿no? Lo vamos a utilizar por primera vez, entonces aquí vamos a estar aprendiendo todos juntos de la mano, va a estar muy interesante eso, Y ¿va? está genial porque una vez que terminemos este proyecto ya tendremos el know-how, el conocimiento de cómo ejecutar con Covintec. Entonces, Exactamente. todas las personas que quieran construir utilizando el panel Covintec, pues van a poder contratar a Cota Paredes Arquitectos, ¿verdad? Porque ya tendremos muy bien el conocimiento y la Exactamente. experiencia. Así que, jóvenes, esto es un ganar-ganar para todos, como todo en la vida, ¿verdad? Y también tenemos a
a nuestros amigos de Solo Cocinas Gallery. Solo Cocinas Gallery ayer, o bueno, la semana pasada, perdón, me contactaron para reafirmar que ellos están completamente adentro, puestos en este proyecto, así que tienes cocina. Nuevamente toda la cocina. Toda la cocina la tienes garantizada Solo con Solo Cocinas Cocinas Gallery, Gallery. Muchas Así gracias. que muchísimas Muchas gracias, gracias. amigos de Solo Cocina Gallery. Por favor, contrátenlos. Acuérdense que este es un proyecto de ganar-ganar. Estas personas ganan gracias a que salen sus publicidades en estos videos y ustedes pues van a hacer que ellos quieran seguir participando cuando los contraten. Entonces, contraten a Solo Sí, Cocinas está muy Gallery. bueno. Tienen un showroom muy bonito aquí en Guadalajara y próximamente vamos a ir a conocer la fábrica. Entonces, te voy a invitar, Blanca, para que vayamos juntos a conocer la fábrica donde están haciendo ya todos sus, porque no solamente hacen cocina, hacen muebles, puertas. Entonces, va a estar padrísimo. También aprovechando las puertas, ¿verdad? ¿Vamos a aplicar el mismo sistema de ángulos? Esperemos que sí, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, Está puertas, muy bonito, de verdad puertas queda muy limpias. Sí. Jesús Germán, que fue una persona que nos contactó desde el principio, ¿verdad? Y que él dijo que él tuvo un hermano, ¿verdad? Pues ya conoces la historia. Él tuvo un hermano que también tiene, pues, la situación, ¿verdad? De Carlos. Y pues dijo él, vamos a entrarle, la carpintería. Entonces, muchísimas gracias, Jesús. Ya estamos listos para arrancar. Y creo que closets también, ¿eh? Entonces él dijo puertas y closets. De hecho, Híjole, quería hasta la cocina, pero le dije, ya tenemos, ya tenemos proveedor, cocina. ya tenemos cocina. Híjole, no, ya que no le sigas. Y ¿no? bueno, Cocina Sever, yo creo que estaban dispuestos a los muebles de baño otra vez. Entonces, cocinas, bueno, también nuestros amigos de Adestone, o sea, les mandamos un cordial saludo. Acuérdense que Adestone es una marca nacional de adhesivos y de mano de obra de instalación de pisos. Entonces, ellos están también en el barco con la mano de obra y el material de adhesivos. Ujú. Todavía no tenemos un patrocinador de De pisos. piso. Si tienes por ahí una empresa que vendes pisos, porcelanatos o cerámicos, bienvenido, bienvenido, la verdad Sí. que Mosaicos, ¿no? mosaicos. Ahora sí que no tenemos Cualquier todavía, tipo de recubrimiento para la superficie. ajá, para baños y recámaras. Estás más que bienvenido. Te vamos a dar una súper difusión. Este canal lo ven en México y en todo el mundo. O sea, realmente lo bonito de Cota Pérez Arquitectos es que la comunidad es latinoamericana, mundial. Nos ven desde España, Suiza. Ya conoces a nuestro amigo que siempre comenta que saludos Sí. desde Ginebra, Desde Suiza. Ginebra. Entonces, saludos a ti también. Saludos a todos, ¿verdad? O sea, es una comunidad que nos ve el mundo entero. Y España también. España, nos ven sí, En desde Japón. todos lados. Entonces, Sí, desde España. ¿y qué otros patrocinadores, Marce? Como Ajá. Calux. Calux, ajá. Ajá. Hay otra Muchísimas persona gracias, Calux. se llama Edgar Espinosa, Arca Tierra Arquitectos. Ellos se van a encargar de todo lo que es el paisajismo. Nos dijeron Ah, que la buenísimo. vegetación, grupo Construxe, y dice maquinaria ligera y servicios de demolición. Entonces también podemos contemplarlo para todo el inicio. Ajá. Hay una persona que se llama Israel Gómez y aquí tiene sistema de bombeo. Ah, él quería poner todas las bombas. Todavía no sabemos si Rotoplas se va a sumar otra vez, Ajá. ¿verdad? Hay que Podemos verlo hay que también. analizarlo. Ajá. Hay otra Por favor, persona, Rotoplas. Carlos, que él se encargará de toda la pintura. Ah, la pintura con Ajá. su marca, ¿verdad? Correcto. Hay otra persona que se llama David Bolaños y él decía ver la opción de poner accesorios inteligentes también. Ah, Era la de ventana de Monterrey. PVC, sí. Y el de Para los la vidrios era recámara. de Tuxtla. Ah, mira, con- Daniela Costa de Ah, Alcore, Regiomontana, es PVC Daniela para Costa. las ventanas. Ajá. Las ventanas de PVC, ¿cómo se Nomás llaman? Daniela Costa de Alcore, Regiomontana. Alcore Regiomontana. Ajá. Esa ventana va a Esa ser ventana. un PVC. De los lujo vidrios total. era de De- Chiapas. De Ajá, Chiapas, las otras. ventanas. Ajá. Ventana. No, hombre, olvídate, Blanca. Buen experimento. Esto está bien, bien, bien bonito. O sea, que apoyen jóvenes, de verdad Serían que todos hasta ahorita. ahora sí que gracias a ustedes, ¿verdad? O sea, este proyecto, Blanca es la segunda. Y si todo esto sigue, pues no sabemos a cuántas familias ¿Cuántas vamos a personas? poder realmente cambiarles un poquito la vida. La Mucho. segunda de muchas La esperemos. segunda de muchas, De esperemos. muchos proyectos como este, ¿no? Ujú. Ya nos contactaron nuestros amigos de Infonavit, Blanca. Ah, ya ves. Ah, es cierto. Nos mandaron un correo nuestros amigos de Infonavit para invitarnos a participar en licitaciones entonces
Entonces ahorita, pues ya estamos por ahí, ¿verdad? Ya estamos empezando a que nos contemplen, mandándoles información para entrar a las licitaciones de clínicas, de centros de guarderías, de escuelas. Entonces, pues es el inicio, ¿verdad? Imagínate lo que podemos hacer si todos trabajamos juntos. Infonavit, YouTube, las marcas, empresas privadas. Realmente las posibilidades son infinitas. Se Ujú. puede cambiar no solo una vida, sino Muchas. muchísimas. Muchísimas. O sea, porque YouTube es una máquina realmente sumamente fuerte y con un poquito de voluntad y juntando al gobierno, con empresas privadas, con una máquina tan fuerte como lo es YouTube y con el impulso de Cota Paredes Arquitectos, Puede, Gran cambio. sí, se puede ir muy, muy lejos. se puede llegar muy, muy lejos. ¿Qué opinas, Sergio? Definitivamente se puede llegar muy lejos. Pues a ver, vamos a entrar a ver qué está pasando hoy. A Lo ver que qué yo veo pasa. A aquí es ver. que al menos la La palma palmera ya ya se nos fue, Ya ¿verdad? se fue, No, exactamente. Ya el se- mango. No, No, perdón, el plátano. plátano. Los plátanos. Pues todo el platanerío que llevaba. A ver qué Sí, está señal de que pasando es buena adentro. tierra. Entonces, la El- explicación, por favor, arquitecto. Exactamente. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, son Sergio Iván Chávez Padilla. Y el día de ayer comenzamos con la ejecución de obra de Casa Blanca, este nuevo proyecto que estamos iniciando. Y ahí les va el avance de obra que estamos haciendo. Empezamos con trabajos preliminares, los cuales son de demoliciones más que nada y desmontar, porque mucho material de aquí es de Duroc, no es material de bloc y cemento. Porque la ¿sí? arquitecta Blanca hizo muchas cosas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Pero Pásenle, síguenos pásenle. placando. Ajá, Ok, déjame. pues bueno, acá está todo lo que hemos retirado de tabla roca. Estos son los metales con los que se elaboran los muros de tabla roca. Sí, es la estructura de un muro. Entonces, pásenle. Vamos a ver ahora sí. Ya me empiezo a imaginar este patio con el jardín, con Sí, el sí, sí. No, paisajismo. no. Va a ser otra cosa. Qué loco es estar viendo todo esto. Ya no se ve- ahora sí se ve el piso como había quedado en un principio. Ah, el piso. ¿Cuál era la idea? Claro. O sea, como las cenefas, dices tú. Ajá, digo, como no alcanzamos todo de fue por lo que se había puesto nada más el tapetito. Claro. Y ahora sí se ve. Pues mira, acá atrás es por donde empezamos. Todo esto era un cuarto cerrado con muros de tabla roca y techumbre también de Duroc. Entonces aquí teníamos una techumbre y acá apenas ya salías al patio. ¿sí? Es cierto, ya quitamos todo esto. Exactamente, o sea, ya tenemos patio Bueno, enorme ya quitaron. y acá teníamos otra recámara de Duroc, la cual ya se desmontó completamente. Ya ¿sí? se quitó todo tan rápido. Sí, ya todo. Pues es que. Es que todo es Sí. Duroc, entonces Ajá. son los pros y contras Sí. del Duroc, ¿no? O sea, así como llegas y lo pones, Así lo llegas quitas. y lo Y quitas. se quita. Pero pues también la durabilidad no es la misma de un muro de bloc, ¿no? Entonces, de este lado tenemos otro muro de tabla roca. Pero fíjate, la verdad que lo aplicaste muy bien, Blanca, porque no se le ve tanta humedad en los costados. O sea, realmente. No, está voladito el techo y todo bien Es donde protegido. me quedaba un poquito más y está la mancha de este lado, Ajá. precisamente no hay la conveniencia de poder pisar al vecino, Ajá, pero de este lado sí se trabajó bien y sí, de este lado no hay nada de humedad nada ni de nada. humedad. Cuidado. Ya no están nuestras avispas. Ya no está la palma. Entonces, este muro no lo hemos retirado, porque al final este muro lo tenemos que sustituir porque es de tabla roca. Pero del otro lado con los vecinos no hay nada, o sea, no hay un muro existente ni nada, entonces tenemos que planear muy bien. ¿Cómo que no hay nada? Es Es que patio también. cuando cuando se remodeló, nada más se dividió hasta aquí primero y esto quedaba hueco. Cuando nos hicieron las bardas, fue cuando le comentamos al señor si nos podía hacer este muro y esto, porque esto ya estaba hecho, fue antes. Entonces, por lo mismo nada más se cubrió la parte que faltaba con block, pero porque esto ya estaba previo, porque fue lo primero que se hizo. Entonces, o sea, ¿no tenías ese muro? No hay muro. Tengo Era entendido la como malla que es otro ciclónica. patio aquí igual, Ah, ¿no? tú me contaste esa vez, ¿verdad? Que entregaban las casas solamente con la malla. Sin esto y con pura malla ciclónica alrededor. Entonces se le hizo esa L hasta aquí. De hecho, aquí falta el muro. Y también ese se hizo con el señor que lo hizo con block, ya que lo hicimos nosotros. Este muro sí es nuestro, Este sí. ese no. Este no. Ah, Exactamente. Haciéndole trampa al vecino. que son Y- de las cosas que, como hablamos mucho de que el arquitecto tiene que entrar a las casas de interés social,
¿verdad? Y entrar en serio, o sea, hacer las cosas como deben de ser, ¿verdad? Entrar en serio para de verdad mejorar todo Mejorarlo, eso. claro. Y creo que esto es uno de los puntos que sí se puede incluir, ¿verdad? O sea, Sí. entregar tus muros perimetrales Creo en, que en las una casas necesidad básica, ¿no? Sí. Es el perímetro, es el simplemente. perímetro, que sí tiene un costo. O sea, el reto del constructor de casas de interés social, el reto es apegarse al presupuesto. Claro. O sea, porque hay familias que quieren una vivienda desde 200,000 pesos, desde 300,000, 400,000 pesos, que para las personas que no son de aquí, estamos hablando de que quieren una vivienda con $20,000, Ujú. incluyendo terreno y construcción. Entonces deben de entender también por Exactamente. qué las casas son como son. O sea, hay un equilibrio que tenemos que encontrar. Y quién sabe, ¿verdad? Quizá los muros de Covintec se podrían hacer un poquito más económicos que un muro de ladrillo, no lo sé. Pero Habría eso es que lo que hacer la vamos a ir, comparativa eso es y lo que vamos a ir descubriendo, aprendiendo. exactamente. Es que ahí ya entra más los tiempos, ¿sabes? Por la rapidez, igual te sale un poco más caro el material, pero ¿cuánto te tardaste en pagar la mano de obra o en cuánto levantaste toda una planta con ese material? Entonces, es ese tipo de cosas comparar, no tanto el precio uno de otro, yo creo, ¿va? Y la duración Entonces, también a largo plazo, o sea, no te va a durar lo mismo. pues el Covintec yo creo que, No, por el no tablero que me sé. refería. Ah, sí, no, no, Creo no, que no, sí, no sí exactamente. necesita mucho cuidado exterior, que no todos tenemos el conocimiento de qué es lo que se tiene que Mm. aplicar. Exactamente, Y exactamente. lo mismo pasa con el muro tipo Covintec. El muro de Covintec, si no sabes exactamente cuáles son las Recubrimiento. especificaciones de cómo trabajarlo, pues te pueden aparecer fisuras, te pueden aparecer cosas, pero al final es desconocimiento, ¿no? Tenemos que aprender. Exactamente. Todavía quedan avispas. Está viniendo a buscarla. Sí, no, pues apenas hoy La se quitaron. fue. Sí, entonces El está día de hoy se viniendo sacrificó vida. Ah, o sea, todavía estaba el avispero. no. No, 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 el bueno, plátano. Pero pues ellos Ah, venían de repente a a las florecitas. comer. La penca que se llevó el señor tenía todavía la cosita que tiene abajo, como Ujú. florecita, que es la que va tirando las demás florecitas y va pues se dando llevó el frutos. desayuno de todo el mes. Ahí van Sí, a sí me he madurar. encargado de Sí, sí, cenas, sí. por favor, Entonces, de la penca. ellas vienen a tomar del néctar de las florecitas y probablemente está buscando. Te cambia toda la vida. Mira, Sí. ya llegó. Se le De olvidó que- el celular. Ah, sí. Ah, Se volvió mira. su celular. Maestro, ya llegaron unas avispas a preguntar por dónde quedó. El plátano. Pues aquí, bueno, salió algo interesante. Esas cosas ya te vas dando cuenta hasta que empiezas la ejecución de la obra, que ya hay cimentación para este muro. O sea, ya tenemos todo un... No sé si Una nivelación. parece nivelación, pero no sé si sea la marca más bien de un bloque que estaba encima, y esto es el puro suelo cemento. Mañana ya lo vamos a sondear más a fondo, Ujú. pero ya hay un cimiento, ¿no? Y aquí justamente vamos a desplantar muros de bloque acomodados en capuchino, que es de la manera más delgada, pero le vamos a meter un refuerzo de varilla horizontalmente en las juntas del bloque. Vamos a utilizar este bloque de ejemplo, ¿no? A cada 3 hiladas se mete una varilla en toda esta junta, de castillo a castillo, ¿sí? Va esa varilla anclada a un castillo, no le haces un ganchito, lo amarras con alambre y de esa manera a cada 3 hiladas metes varilla. 3 hiladas y metes varilla. Entonces, como estamos acomodando el bloque del muro de una manera de su lado más delgado, pues obviamente no va a tener la misma rigidez. Entonces, esa varilla es lo que le va a dar esa maciez al muro. Entonces, la planta baja de esa manera la vamos a desplantar, ¿va? Y pregunta, ¿por qué usamos ese espesor del muro? Ahí te va. Porque toda la planta alta se va a hacer con Covintec, como les comentamos. Y el Covintec existe en varias medidas, en varios espesores, varias alturas. Entonces, todo el Covintec se va a meter de 4 pulgadas de ancho el muro, más enjarres, ¿sí? Entonces, para lograr el mismo espesor, ocupamos levantar nuestro muro en capuchino. Normalmente los levantamos en soga, que es en su lado más ancho, que queda de 14 más enjarres, ¿sí? Entonces, si lo levantamos en soga, los muros de planta baja nos van a quedar más anchos que los de planta alta, lo cual no está del todo mal, pero no es lo más correcto estéticamente hablando. Entonces, por esa razón, vamos a acomodar nuestros muros en planta baja en capuchino, lo cual nos requiere meter refuerzos de varilla y ya obtenemos una casa uniforme con todos los muros del mismo espesor y más ordenada, por lo tanto más estética, ¿no? El orden es lo que nos da estética. Exactamente. Y todo eso viene por el mismo grosor de los muros originales.
El muro Exactamente. original es de 10. Está construida con muros de concreto, ¿verdad? Exactamente, de 10 centímetros, o sea, 4 pulgadas, y todos los muros de esta casa son de concreto. Igual las losas son losas llenas de concreto, ¿sí? No tenemos losas armadas con nervaduras y bloc hueco o poliestireno en algún caso. Aquí es una losa toda uniforme de concreto y muros llenos de concreto. Y que eso va a estar interesante a la hora de la demolición, ¿verdad? Va a estar mucho más trabajoso a la hora de demolición de las losas, pues sí es muchísimo más dura que que una losa nervada, ¿no? Y ahorita aprovechando que estamos acá, entonces vamos a completar todo este muro, ¿verdad? Esta sección la vamos a demoler, No, este se queda, este muro está bueno y es nuestro. ¿ok? Aquí no hay un muro existente, entonces aquí vamos a levantar nuestro primer muro en capuchino que se va a conectar con ese otro. Ajá. Aquí, fíjense, aquí está bueno este detalle de anclaje. Tenemos todo el muro de bloc y aquí tenemos nuestro castillo, que es un Armex, ahí lo podemos observar un poco. Ajá. Entonces, aquí vamos a desplantar nuestro muro en capuchino. Primeramente vamos a aventar una dala de desplante. Esa dala es importante impermeabilizarla antes de desplantar el muro para que las humedades de la superficie del terreno no suban al muro y después no se reflejen y tumban el enjarre, ¿sí? Entonces, una vez que desplantemos 3 hiladas de nuestro muro, ahí es cuando vamos a poner una varilla de castillo a castillo y como tenemos un castillo ya existente, tenemos que perforar el castillo, hacer literalmente un orificio, rellenarlo con epóxico, un producto que se llama epóxico, y remeter a presión la varilla y de esa manera se realiza el anclaje de castillo con castillo para darle la rigidez a este muro, ¿no? Que ese proceso pues está interesante cuando ya tienes un castillo existente. Si no, simplemente la varilla la amarras con su alambre y listo, ¿no? Que aquí vamos a usar mucho Festerbond. Nuestros amigos de Fester tienen muchos productos y uno de sus productos estrellas es el Festerbond, Festerbond. que nos va a ayudar, tiene muchas propiedades, ¿verdad? Pero una de las propiedades más importantes es que ayuda a unir concreto viejo con concreto nuevo. Entonces, en una remodelación es fundamental tener mucho Festerbond, porque, Fundamental. ¿verdad? Porque tienes que estar uniendo elementos, ¿no? Exactamente. Sí, al final tiene varias funciones y varios usos el Festerbond. Alguno de ellos es, como mencionaste, pegar concreto viejo con concreto nuevo, ¿no? Que en las remodelaciones se da muchísimo por todo lo nuevo que estás agregando a lo ya existente. Y otro uso también cuando vas a pintar o enyesar una casa, siempre aplicar el Festerbond en toda la superficie antes de pulir o antes de pintar y eso te va a garantizar la adherencia del producto que utilices para el recubrimiento, ¿no? Y vas a tener menos grietas, menos fisuras Exactamente. en el mortero que apliques o en el yeso que apliques y en la pintura. Si tú le agregas a la pintura Festerbond, es como un pegamento que le da mayor flexibilidad a la pintura para que no se desprenda. Eso que vemos mucho que cuando le pasas la mano, ¿verdad? Se te viene la pintura, eso no te pasa cuando le agregas Festerbond. Exactamente. Exactamente. Da flexibilidad y adherencia sobre todo. Y mejora la calidad de cualquier pintura. Claro. Entonces tú una pintura más o menos la puedes hacer muy buena agregando Festerbond. Y bueno, aprovechando que todavía tenemos luz, entonces se agregará, ¿verdad? Esta parte, Ujú. este muro donde está la arquitecta Marcela, agregaremos, ¿verdad? Sección. Lo sustituiremos, ¿no? Tenemos que planearlo bien, porque al eliminar ese, va a quedar abierta la casa por este lado, ¿no? Entonces, ahí Tenemos está. ya tenemos un punto. Hay que hablar con la vecina, por favor. ¿Ya hablamos con ellos? No. Entonces te lo voy a solicitar, por favor, Blanca, hablar con los vecinos para informarles qué día Sergio te va a decir a ti, vamos a quitar este muro, porque tiene que ser, ¿verdad? Va a ser incómodo para ellos. Sí, o y sea, planearlo muy bien para en un día hacer toda la labor si es posible, ¿no? si en un día tenemos que pegar este muro Exactamente. y vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque no sé qué acabado tenga del otro lado. Ninguno. No hay muro del otro No, lado. no hay nada. Entonces ellos están viendo, Mi ¿qué? muro. Esto ¿Pero están viendo el bastidor o le pusiste cara de duro? Tiene también Duroc de aquel lado. tiene doble cara. Tiene doble cara. Entonces nos van a solicitar que tenga de alguna manera un acabado similar. Entonces tenemos que levantar el muro, afinarlo. Ahí más De que- este lado está igual. Está ¿Está en así, bloque aparente? bloque, ajá. Ah, pues entonces así como está ahí, tenemos que hacerlo, pues. Ya viéndolos, más que nada lo que necesitamos es, digo, tú que Sí, la conoces a ellos, autorización ajá, por el hecho de la solicitarles permiso de que, molestia. oye, pues fíjate, voy a hacer esto y lo otro, nomás pues, exactamente, y que sepan que cualquier molestia o daño que puedan surgir o lo que sea, pues estamos en la mejor disposición para solucionarlo, más que nada como darle, ¿Y qué hay del otro lado? ¿Hay una habitación, techaron Es o es como aquí. patio?
patio. Ah, pues qué bueno. Entonces Sí, o así. sea, sí es solo nada más con ellos por la molestia del ruido y de la tierra, pero realmente la amplitud es igual que aquí. Ok. Son espejo. Y lo bonito aquí, Blanca, es imaginar. O sea, la arquitectura, tú que eres un aprendiz de arquitecta, decía un gran arquitecto que se llamaba Le Corbusier. Se hacía llamar Le Corbusier, pero su nombre era Pierre Jeanneret y se puso ese seudónimo. Él fue el gran arquitecto del siglo XX. Y él decía que arquitectura era imaginación. Uh, Y yo aquí cuando estoy viendo este muro con el que estás atrás, ese muro ya no va a existir. Y yo me estoy imaginando ya el Todo el espacio espacio. amplio, el jardín, el patio, quizá un arbolito por ahí. Aquí la cocina de Solo Cocinas Gallery, donde está sentada Gaby, Gaby. me va a ayudar a hacer tamales. Y va a haber tamales para la inauguración, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Ya dijo.